Las inequidades sociales existentes indican que no existe un correlato entre el alto nivel de conocimientos que se generan en los ámbitos académicos y la realidad social, poniendo en evidencia una universidad aislada de la sociedad que por otra parte la sostiene. Por esto se vuelve urgente y necesaria una profunda transformación en la universidad y la enseñanza superior en su conjunto, dada la importancia que adquiere el conocimiento en las estrategias de desarrollo social. Hay muchos aspectos problemáticos de nuestra vida en nuestro país que se podrían resolver no con nueva ciencia, sino con la que ya tenemos. O sea, nosotros sabemos cómo generar agua potable, y sin embargo hay muchos sectores de la población que no tienen agua potable. Sabemos cómo impedir los derrumbes de ríos por aluviones, y sin embargo hay muertes producidas por aluviones. Sabemos cómo vacunar a la población, cómo generar mejores condiciones de salud, cómo proveer de cloacas a los barrios que no tienen cloacas. Todas esas medidas son medidas políticas y económicas, donde por ahí los científicos podemos ayudar, pero no requieren nuevas investigaciones. O sea, hay mejoramientos de toda la sociedad que tienen que ver con la distribución de la riqueza y con las medidas políticas que no van directamente ligadas a un avance científico. ¿Cómo se puede lograr romper el encriptamiento académico y poder lograr que la universidad del conocimiento interactúe más con la sociedad? El encriptamiento académico también podría ser visto como una aristocracia de la universidad. Esto de una visión corporativa donde la universidad está para los universitarios y para el beneficio de los profesores. Esto es, además de olvidar para qué está la universidad, que no está para eso, también es verse como una cierta aristocracia de la sociedad, como que estamos por encima del resto de la gente. Esta clase universitaria ilustrada, que yo creo que es claramente decadente. Aquí nosotros tenemos uno de los poderes del Estado que es claramente aristocrático, que es el Poder Judicial. E incluso en el Poder Judicial hay un linaje, apellidos y tradiciones. Y está claro que el Poder Judicial es decadente en nuestro país. Bueno, esta forma de ser profesor universitario también es decadente. Pero, por suerte, hay cada vez menos. Uno podría decir, contra esto se luchó en la reforma del 18, y todavía está, y sí, todavía está. Pero yo creo que cada vez menos, porque la gente joven que está en la universidad tiene otra conciencia, y otras necesidades y otros compromisos diferentes a la de los viejos profesores, que por otro lado hay que aclarar que los viejos profesores también mamaron el proceso militar, que dejó mucha huella. No hay ninguna mente en nuestro país de un trabajador o de cualquier poblador en nuestro país que no haya sufrido los efectos del proceso militar. Y si uno fue profesor en la universidad durante los 8 años del proceso militar, es imposible que no le haya quedado una herencia cultural. Y la herencia cultural del proceso militar sabemos que nunca ha sido buena. Por otro lado, ¿cómo pensarnos como universitarios, como docentes universitarios, insertos en la realidad y las necesidades de nuestro país? Y no es más que dejar que la universidad cumpla con la función que tiene que tener. La función de todas las universidades es construir, favorecer, provocar crisis culturales en los lugares donde está. O sea, una forma de interrogarse sobre la realidad, de pensar si esta realidad que nos quieren hacer creer que es así. O sea, hay que producir una crisis sobre la realidad. Eso es avanzar en el conocimiento. En las ciencias sociales particularmente es fundamental producir una crisis sobre la forma que vemos la realidad. En particular yo adhiero a esta forma de vivir la investigación y la docencia universitaria, que es el pensamiento crítico.
terreno que tiene que ver con la medicina en el cual sí los intereses privados son determinantes. Y es el terreno de la investigación clínica para hacer los ensayos clínicos de las drogas que se generan fuera del país, que los grandes laboratorios farmacéuticos generan, y necesitan hacer ensayos clínicos con pacientes y pruebas con placebos, para lo cual recurren a los médicos de los hospitales estatales para conseguir muestras que después sean llevadas a Estados Unidos o a Europa y ser analizadas. Y ahí hay un punto en el cual a eso se lo llama investigación, pero en realidad no es investigación, eso es un negocio. Entonces, yo sé que esto puede herir la sensibilidad de de parte de la audiencia que son médicos, que trabajan en hospitales, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es que el médico argentino participe realmente de un proyecto de investigación clínica o que sea un proveedor de muestras de pacientes. Eso, ahí ya hay un problema ético y económico en el cual lo que está determinando qué se hace es el financiamiento de afuera y no la propia decisión interna. Bueno, el pensamiento crítico en cierta forma es inherente a la condición del científico, necesita permanentemente la utilización del mismo. Ahora, este pensamiento crítico pareciera en algunos momentos no trascender el ámbito de la investigación. La pregunta va en dos partes. ¿Por qué la comunidad científica muchas veces no aplica ese conocimiento científico más allá de la frontera de la investigación? ¿Y por qué el pensamiento crítico cuesta tanto de instalarse en la sociedad en su conjunto? Permítame que le discuta brevemente, pero en realidad el pensamiento crítico no es inherente al científico. Más aún, muchos científicos, o tal vez podría decir que a veces la mayoría, suelen tener un pensamiento conservador sobre la realidad. E incluso en las ciencias duras esto se ha dado. De hecho, ha habido un pensamiento crítico entre los matemáticos, que uno diría que es una ciencia, conservadora. Sin embargo, ha habido verdaderas revoluciones en los matemáticos, en los físicos, el caso de Einstein. Eso es pensamiento crítico, pero no es el de la mayoría, muy por el contrario. En las ciencias sociales tampoco la mayoría tiene pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es la capacidad de discutir la realidad, de hacer una crítica de la realidad e incluso una crítica ideológica de la realidad que se nos presenta y también de nuestra propia ideología. Y ese pensamiento crítico, yo diría, lamentablemente no es la mayoría. No puede profesar el pensamiento crítico. Lo digo profesar porque es casi un acto de fe, también tener un pensamiento crítico, porque es tener fe en la capacidad que nuestra sociedad cambie. Y decía yo que hay muchos ejemplos de pensamiento conservador. Digo, no puede tener pensamiento crítico aquel que haya estudiado sociología, haya hecho una maestría, un doctorado, y aproveche ese conocimiento que la universidad y que el Estado y el pueblo argentino le pagó haciendo encuestas de intención de voto. Eso no puede ser pensamiento crítico. O haciendo grupos focales o focal group, como se llama, para una fábrica de jabón en polvo. Eso no puede ser pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico es otra cosa. El pensamiento crítico es trabajar justamente para que la universidad esté más cerca de las necesidades de nuestra población. Lo primero es empezar a hablar como habla la gente. Usted me decía en un corte hace un ratito de que por allí hay un lenguaje de los cientistas sociales que es un lenguaje difícil de comprender. Bueno, esto es una forma conservadora de ejercer el oficio de docente, el oficio de investigador. A mí solo me pueden entender los que son como yo. Esta es una visión aristocrática de la universidad. No hay ningún conocimiento que no pueda ser transmitido a toda la población.